raíz de lo que estuvimos viendo en el curso sobre la necesidad de fortalecer en los estudiantes esta parte personal que normalmente se deja de lado cuando hablamos de este proceso de interacción, pensé en un tema que por lo menos para el curso mío resulta de suma importancia, cuál es la necesidad de sensibilizar a los estudiantes sobre lo que significa la aplicación de las penas de prisión. Es decir, en el curso lo común es que nosotros vemos delitos y penas con mucha normalidad, y hablar de penas de 5, de 10, de 15 o hasta 35 años resulta normal y cotidiano. Pero en la facultad tenemos un problema particular, del cual también me he dado cuenta a raíz de todo este proceso. ¿Cuál es? Que normalmente las personas se gradúan sin tener un contacto real, vivencial, con lo que significa estar en una prisión y con lo que supone padecer o sufrir una pena de prisión. Los estudiantes se sienten atraídos por este tipo de temáticas, pero lo cierto es que salen de la carrera sin que hayan visitado un centro de reclusión, salvo que haya alguna iniciativa, digamos, excepcional en ese sentido. Entonces yo quería que ellos de alguna manera tuviesen este contacto, desarrollar estos contenidos aptitudinales que vimos durante el curso de didáctica y darle importancia a esto de manera que ellos pudiesen relacionar toda la teoría que nosotros veíamos en el derecho penal con la práctica, donde no existe un abismo entre lo que es el discurso del deber ser, de las penas y sobre todo de la pena de prisión, sino que ya puedan vivenciarlo y que tengan esta posibilidad de no quedarse con el deber ser, sino también de conocer el ser de la pena de prisión. Una gira educativa entonces a un centro de reclusión. Para esos efectos me planteé, digamos, diferentes momentos que son los que se asocian normalmente al desarrollo de una gira educativa, empezando con una etapa, una pregira, que supuso un enorme trabajo de mi parte, en la cual lo primero que se hizo fue pasarle un diagnóstico a los estudiantes. Una vez hecho esto, pues procedí a conversar con las personas de la administración penitenciaria para ver si era posible llevar adelante un proceso de este tipo. Afortunadamente conté con la ayuda del viceministro, que se mostró interesado en la iniciativa y me brindó su colaboración. Buscamos una prisión que cumpliese con el perfil que también estábamos buscando, porque quería, por lo menos en mi caso particular, no era solo que ellos fuesen y viesen una cárcel, que saliesen asustados, digamos, de una pena de un centro de detención, perdón, que es lo que hubiese conseguido de repente si hubiesen ido a máxima seguridad en la reforma, sino que ellos pudiesen hablar directamente con los privados de libertad. Me interesaba que ellos tuviesen empatía con los seres humanos que están allí, que viesen no solo a la persona condenada, sino a la persona que está allí. ¿Y por qué está allí? Como la pretensión era también que ellos tuviesen ese contacto personal con los privados de libertad y también a efectos de no utilizar a los privados de libertad como si fuesen objetos, sino que nosotros pudiésemos prestarles a ellos un servicio. Pensamos en la posibilidad de desarrollar en la actividad, en la gira, 3 charlas. Los estudiantes iban a dar 3 charlas específicas, puntuales, y luego les íbamos a dar a los privados de libertad que estuviesen allí reunidos un kit que también iba por nuestra cuenta, con objetos que creíamos que les eran útiles y que lógicamente tuvieron que pasar por el tamiz de la administración penitenciaria, porque evidentemente tienen que ser cuestiones que cumplan con los requerimientos de seguridad. Entonces ellos nos dieron una lista de objetos y a partir de esa lista cada estudiante consiguió un kit de objetos y cada estudiante iba con ese kit para obsequiárselo a un privado de libertad. De igual manera nos pusimos de acuerdo para hacer una merienda compartida con los privados de libertad. Todo esto además de la gira. Nos trasladamos al centro San Rafael, pasamos los controles de seguridad, todos los muchachos y mi persona, y visitamos un espacio, como una especie de aula que tienen allí, donde nos reunimos con un grupo de privados de libertad, que fueron también seleccionados por la administración penitenciaria. No era que todos podían asistir, evidentemente, por esta cuestión que les digo del perfil que se buscaba. Entonces fue un grupo de alrededor de 30 privados de libertad, con 30 estudiantes, nos reunimos en el espacio. Habíamos elegido ya previamente 3 estudiantes que hizo cada uno una charla de 10 minutos sobre temas que eran de interés para los privados de libertad. El fin de la pena, evidentemente, el tema de la libertad condicional y
otras cuestiones relacionadas con los reglamentos penitenciarios que rigen su día a día en la prisión. Es importante también hacer ver que en mi caso particular le pedí ayuda, acompañamiento a un defensor público de ejecución de la pena, porque entendía que los estudiantes, estamos hablando de muchachos de Derecho Penal 4, que en ese momento están acabando su tercer año de Derecho, iban a enfrentar preguntas que los privados de libertad les iban a formular y que ellos no iban a poder responder. ¿Por qué? Porque la materia penitenciaria también es una materia específica que tiene sus propias reglas. Entonces le pedí esa colaboración al defensor de ejecución de la pena, que amablemente accedió, don Eduardo Vega, y él nos acompañó. En ese momento él tuvo un rol pasivo, él escuchó a los estudiantes hacer sus exposiciones y luego hizo un cierre de las 3 exposiciones, retomando algunos temas que él por su día a día, porque él es especialista en esa materia, sabe que podía serle de mucho interés a los privados de libertad. Hizo un cierre allí y a partir de ese momento se evacuaron preguntas por parte de los privados de libertad, algunas contestadas por los mismos muchachos, otras por el defensor. Esto en el colectivo. Nos separamos, o se separaron, estudiantes y privados de libertad en parejas o tríos de acuerdo al número que estudiese, no más de 13 por grupo, ahí mismo en el aula, ya para que los estudiantes les pasasen a los privados de libertad una entrevista en profundidad que había elaborado yo también previamente en la pregira y que permitiese conocerlos como personas. Lógicamente que eran entrevistas en profundidad que se les hizo llegar a los estudiantes con la indicación de que no presionasen a los privados de libertad y de que si ellos entendían que habían cuestiones que no deseaban revelar, pues que no las revelaran y pasaran a la siguiente pregunta, porque la idea no era hacer sentir mal a los privados de libertad. Luego de esta etapa, cerrada esta etapa, se había contemplado dentro de la gira la realización de una visita al resto de la prisión, cosa que por lo menos a mí me resultaba muy gratificante porque nadie suele ver una prisión con esa amplitud. Ya incluso en el ejercicio profesional, quienes son defensores van a la cárcel a ver a sus privados de libertad, pero no es común que vayan a visitar los ámbitos donde estos duermen, donde estos comen, donde estos se bañan. ¿Por qué no? Simplemente eso no es compatible con las reglas de seguridad de un centro penitenciario. Pero como andábamos en esta actividad y nos asistieron muchísimo, el grupo de seguridad de la cárcel, fue perfectamente posible. Posterior a eso, yo les pasé a los estudiantes un instrumento para valorar la actividad, la gira educativa, y las opiniones fueron muy favorables. Las críticas, como les digo, era que requerían más tiempo para conversar, querían haber llevado más cosas a los privados de libertad, colaborarles más, llevándoles más objetos, igual con el tema del refrigerio. Cuestiones muy de ese tipo, pero en realidad no había, solo uno que sí hizo una objeción, me pareció que interesante, en cuanto a la necesidad de haberla hecho más bien al inicio del semestre. Pero bueno, también esto respondía al diseño del curso de didáctica y yo tenía que estar lista para hacerlo además. Entonces, bien, y no me parece en todo caso que sea un tema tan relevante porque no es que está unido a los cursos directamente que se van viendo, sino que puede mezclarse con todo lo que se ve. Decir que para ese momento, en lo que es propiamente el desarrollo ya de la gira, mi papel es absolutamente pasivo. Activo durante la pregira, porque me toca, digamos, organizar un poco estas dinámicas y explicarle a los estudiantes qué vamos a hacer y demás, pero durante la gira fue absolutamente pasivo. Lo que hice fue servir el refrigerio. A eso me dediqué yo. Los estudiantes, después de ese diagnóstico, evidentemente que quedaron muy satisfechos con la actividad, les supuso trabajo también, trabajo extra, venir un sábado, dedicar parte de su tiempo, prepararse para esta actividad, porque todos, no solo los 3 que exponían, sino todo el grupo, tenía que preparar la misma documentación y estar informado para poder responder a los privados de libertad. Y con creces lo valoraron positivamente, es decir, a pesar de que supuso una inversión importante, de esfuerzo de su parte económico, de tiempo, e inversión en términos de estudio de un material, todos quedaron muy satisfechos con la experiencia porque entienden que es necesaria para su formación y que no se da. Bondades, la interacción que se da entre los estudiantes, alumno-profesor y sobre todo superación entre el deber ser y el ser, entre la teoría y la práctica.
y la posibilidad de crear mejores seres humanos, no solo abogados, sino mejores seres humanos. Límites, evidentemente la gira educativa supone trabajo para el docente, sobre todo en la pregira. Una vez superado esto, el asunto ya es más fluido. El trabajo, el costo económico, porque se requiere un medio de transporte, se requiere inversión de todo el grupo para poder pagarse un refrigerio para compartir con los privados de libertad y evidentemente también para comprarles objetos y llevarles a los privados de libertad. Evidentemente que es positiva. En mi caso creo que es poco, en realidad no tengo ninguna objeción que hacerle a la actividad. Una vez que uno logra entender lo de la pregira, la gira y la posgira, que me parece que es el secreto de la gira educativa, entender esto y saber cómo manejarlo, el tema fluye con mucha facilidad y resulta muy gratificante. Creo que es un recurso del que deberíamos usarlo más. No dudo yo que no solo en derecho, sino en otras carreras. Entonces sí es muy, muy positivo.